Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan mediante Facebook Live. Bienvenidos a un nuevo conversatorio de la Asociación de Matemáticos de El Salvador. En esta ocasión vamos a estar abordando algunos aspectos relacionados con la currícula que se emplea en la formación de docentes en matemática. Y pues para tal fin hemos invitado a 4 expertos en el área, 4 personas que pues conocen de matemática y de docencia, y empiezo a presentárselos. Primero tenemos a la maestra Ana María Barquero. Ella tiene formación de profesora en matemática para tercer ciclo de educación básica y educación media por la Universidad de El Salvador. También es licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en matemática, esto por la Universidad Pedagógica de El Salvador. También es maestra en Política y Evaluación Educativa, esto por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Y actualmente, desde el 2020, es estudiante del doctorado en Educación en la Universidad Don Bosco. Y pues ella se desempeña como técnico en la Gerencia de Desarrollo Estudiantil del Mineducit. Ana María, bienvenida y gracias por aceptar colaborar en este evento. Ok, gracias. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Es un placer para mí estar conversando esta noche con ustedes. Bienvenidos. Ahora también les quiero presentar a David Stanley Landaverde López. Él es licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Matemática por la Universidad de Sonsonate. También tiene formación en Didáctica de la Matemática a nivel de posgrado, esto por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Se ha desempeñado como docente de matemática en educación media en el Complejo Educativo Pedro Cantor, en Izalco, Sonsonate. Es catedrático universitario de la carrera de matemática en la Universidad de Sonsonate y ha participado en el diseño de planes y programas de estudio de la formación inicial para docentes en matemática. Esto en la Dirección Nacional de Formación Docente. Y también ha participado en el diseño de planes y programas de estudio para la carrera en matemática de la Universidad de Sonsonate. También muchas gracias, Stanley, por colaborar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Mario. Buenas noches a todos. Pues para mí también es un privilegio estar acá y espero que tengamos una charla amena como el tema lo amerita, ¿verdad? Que es un tema muy interesante, de interés para todo el país, podemos decirlo, y el área de educación. Muchas gracias. A continuación les presento a la licenciada Claudia Patricia Corcio de Beltrán. Ella es profesora en matemática por la Universidad de El Salvador, también es licenciada en matemática por la misma universidad y es egresada de la maestría en matemática fundamental también por la Universidad de El Salvador. La licenciada Corcio es la coordinadora de la carrera del profesorado en matemática para tercer ciclo de educación básica y educación media en la Escuela de Matemática de la Universidad de El Salvador. Esto es un cargo que desempeña desde el año 2010. Ha sido facilitadora en el Plan Nacional de Formación Docente en diversos proyectos, ha desarrollado diversos módulos también en el Plan de Formación Docente entre los años 2016 y 2017. Ha colaborado en la revisión y propuesta de programas para estudios de didáctica de la matemática, dirigida a estudiantes del profesorado en matemática para tercer ciclo de educación básica y media, esto en los años 2017 y 2018. Y además es representante nacional de la Red de Educación Matemática de América Central y del Caribe desde el año 2022. La licenciada Corcio se desempeña como docente en el Departamento de Didáctica de la Universidad de El Salvador y de la Escuela de Matemática de la Universidad de El Salvador desde el año 2002. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Saludos a todos y esperamos pues tener una conversación que nos atañe a todos los profesorados y que nos veamos involucrados, ¿verdad? Es un gusto de nuevo saludarlos y pues estamos aquí activos, ¿verdad? Y pendientes de la conversación. Y finalmente les presento a Francisco Antonio Mejía Ramos. Él es licenciado en matemática por la Universidad de El Salvador.
egresado de la maestría en Matemática Fundamental, también por la Universidad de El Salvador, y graduado de la maestría en Educación de la Matemática, esto por la Universidad de Naruto en Japón. Él ha sido parte del equipo técnico del Departamento de Matemática a cargo del programa SMATE en el Ministerio de Educación desde el 2016 hasta la actualidad, y ha sido uno de los diseñadores de los libros de texto que se utilizan en el programa SMATE, además de ser formador de docentes de matemática. También se ha dedicado a analizar la currícula de la formación inicial docente para incorporar estrategias a los libros de texto antes mencionados. Bienvenido, Francisco, y también muchas gracias por colaborar con la Asociación de Matemáticos de El Salvador en este evento. Mucho gusto a todos y es un honor poder estar con ustedes. Espero igual que tengamos una plática muy fructífera y adecuada. Muchas gracias. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, les recuerdo la dinámica del conversatorio. Vamos a plantear unas preguntas a nuestros ponentes. Ellos van a tener 5 minutos para contestar, para participar en cada ronda. Y cuando ya hayamos terminado con la ronda de las preguntas que tenemos preparadas, habrá un espacio para la participación del público. Ustedes pueden participar haciendo sus comentarios o preguntas mediante Facebook. El orden en que vamos a participar, en que van a responder las preguntas, es primero Ana María, luego Stanley, luego la licenciada Claudia Corsi y finalmente Francisco. La primera pregunta que tenemos preparada es la siguiente. ¿Qué debe distinguir a un docente en general y en particular a un docente de matemática? Esto según las exigencias matemáticas y tecnológicas actuales. Aquí podemos abordar aspectos como la capacidad de argumentar, realizar razonamientos lógicos, etc. Adelante, Ana María. Ok, gracias. Bueno, para contestar esta pregunta es importante que hagamos una reflexión profunda. Los constantes cambios a los que se ha enfrentado la sociedad y la forma en la que se han dado los procesos educativos hasta el momento, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los avances que se han dado en el acceso a la información y por ende el manejo del conocimiento, la parte de la globalización y sus efectos en los contextos sociales, las aspiraciones individuales y sociales que las personas tienen por mejorar sus condiciones de vida, requieren que todos los actores educativos se involucren activamente para diseñar acciones estratégicas que fortalezcan la calidad educativa en el país y así lograr una auténtica transformación social a partir de la educación. Por supuesto, el papel que juega el docente en este momento es fundamental, pues su misión es preparar a las nuevas generaciones para el mundo en que vivirán. En el caso del docente de matemática, debe ser capaz de promover el uso del conocimiento en sus estudiantes a través de métodos que estimulen el aprendizaje y fomenten el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, buscando que resuelvan diversos problemas de la vida cotidiana, pero también considero del ámbito abstracto. El docente de matemática en la actualidad debe caracterizarse por lograr que sus estudiantes razonen sistemáticamente, generando esquemas de pensamiento lógico y capacidad de argumentación propia del ámbito académico. Debe ser un docente capaz de promover una visión diferente de la matemática, como una ciencia en constante evolución, una matemática que sea interesante para todo el mundo, producto de una construcción social para la búsqueda del conocimiento de la realidad y que se vincule con otras áreas del conocimiento a través de sus múltiples aplicaciones, para que sea valorada como una estructura coherentemente interconectada, fortaleciendo así, por supuesto, el aprendizaje significativo en el estudiantado. Para ello considero importante que el docente de matemática también posea un fuerte dominio de los contenidos de la especialidad y de las formas de enseñarla para lograr los objetivos de aprendizaje propuestos, agregando también habilidades tecnológicas para mostrar en los estudiantes nuevas posibilidades de percibir los objetos matemáticos en múltiples sistemas de representación, utilizando esquemas interactivos que abran nuevos espacios para los chicos
para que generen nuevas experiencias de aprendizaje. Como lo comentó en una publicación Pedro Gómez en el 2007, el principal aporte de la tecnología consiste en que la interacción entre ella, el profesor y el estudiante esté cambiando la visión de los actores del proceso, tanto en el contenido matemático como en el proceso didáctico. En conclusión, el docente de matemática debe distinguirse por su formación integral, con un alto espíritu científico y una conciencia crítica, con un fuerte dominio de la matemática, pero también de su didáctica y del uso de diversas herramientas tecnológicas. Pero sobre todo deben ser profesionales en educación capaces de fomentar en los estudiantes una actitud de confianza en sus propias habilidades, y esto solo se logra cuando dejamos que los niños experimenten y resuelvan por sus propios medios, sin que caigamos en la tentación que muchas veces nos ocurre como docentes de querer darles el camino o la respuesta correcta. Recordemos que el fracaso en matemática muchas veces se da por las creencias que el estudiante posee sobre sus propias habilidades matemáticas. Gracias. Gracias, Ana María. Ahora, Stanley, le escuchamos. Muy bien, concordamos bastante con Ana María y quizás voy a enfatizar, porque la pregunta es así de que, ¿en qué se distingue, verdad? Un docente, de manera general, debe poseer habilidades pedagógicas sólidas. O sea, el conocimiento de la pedagogía, eso es inherente a todos los docentes. La empatía, la comunicación efectiva que debe tener es otra de las características. También este tiempo en el cual estamos trabajando con mucha formatos diferentes de cómo enseñar, o sea, muchas modalidades, también debe tener esa capacidad de adaptarse a diferentes modalidades de enseñanza, porque de hecho esa es una de las líneas que el Ministerio de Educación dio para este año, que estamos presencialmente en las clases, pero si en algún momento es necesario, inmediatamente todo está montado para pasar a lo virtual. Y el docente debe estar preparado para pasar de esa modalidad de una a la otra, regresar si es necesario y gestionar todo lo que tiene que ver con aprendizaje en ese momento. Además, pues entre las competencias generales de un docente también debe estar la habilidad de fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes y las habilidades sociales. Eso es si lo vemos desde forma general, pero si ya vamos puntualizando para un docente de matemáticas, debe tener toda esa parte que he mencionado que es general, pero también ahí entra lo que mencionaba Ana María y creo que todos vamos a coincidir, el dominio de la asignatura, el conocimiento que debe tener de manera profunda, porque recuerdo las palabras de uno de mis maestros que está por acá, el ingeniero Canjura, nos decía, poniéndonos él un caso en una de las asignaturas emblemáticas que estudiamos con él, teoría del número, decía, no va a enseñar divisibilidad igual un maestro que solo sepa divisibilidad a uno que conozca divisibilidad, sistemas de numeración, congruencias y todo lo que se estudia ahí. Entonces, el dominio de la especialidad, el nivel de conocimiento que alcance un docente en el área que va a servir en los estudiantes es fundamental. Y a eso le vamos a sumar ya para este tiempo el manejo de lo que es, de lo que en el área de las tendencias educativas ahorita le llaman TIC, TEP y TAP, que son los tipos de tecnologías de las cuales se sirve la educación en este momento para poder gestionar aprendizajes. El manejo de lo que es las plataformas de gestión de aprendizaje, las herramientas para generar aprendizaje, todo eso es parte de lo que en la actualidad el docente de matemática debe tener. Y a eso le podemos agregar un poco los conocimientos, por lo menos a nivel básico en el área de informática especializada, programación, porque hay software que requieren que el docente conozca un poco de programación para poder sacarles más allá de lo que uno normalmente está acostumbrado, ¿verdad? Contamos con software muy útil, GeoGebra, por ejemplo,
pero hay otros programas que nos permiten hacer animaciones más específicas. A veces queremos transmitir una idea que sabemos que en nuestra mente está bien clara, y hasta la animación hacemos en nuestra mente como docentes, pero quisiéramos tener una herramienta que nos permita visualizarla así, y ahí tienen las limitantes, las aplicaciones. Entonces, también los conocimientos de programación y informática serían básicos. Eso debería distinguir a un docente en este tiempo. Esa es mi participación. Gracias, Stanley. Licenciada Corcio. Muchas gracias. En verdad han sido bastante amplias las respuestas que han dado los compañeros que han precedido. Quisiera destacar, para no caer dentro de los mismos puntos, quisiera destacar, bueno, que en general los maestros deberían de tener ciertas características a nivel global, porque la dedicación, la necesidad de actualización debe ser una característica permanente, no solamente de cierta área, ¿verdad? Y en cuanto al dominio de la especialidad, pues es igual para cualquier maestro. Un maestro en cualquier área que se desempeñe, ciencias, matemática, biología o cualquier otra área, lenguaje, pues lógicamente lo va a hacer muy bien en la medida que tenga un excelente dominio de su área. Las competencias didácticas son también unos aspectos fundamentales, porque el conocimiento puede ser el principal eje que nosotros vamos buscando que deba de tener el docente, pero si tiene mucho conocimiento, pero pocas habilidades didácticas, pues entonces la transmisión, el aprendizaje en nuestros estudiantes se va a ver limitado. Entonces las competencias didácticas que debe de tener, pues deben ser muy altas. Y ya específicamente en el área de matemática, pues quiero resaltar estas habilidades y competencias que deben de tener, como lo es, por ejemplo, el ser un buen resolutor de problemas. El maestro de matemática debe enfrentarse siempre, permanentemente, a resolver problemas, porque si no lo hace, pues no puede aportar dentro del mismo enfoque que tiene en nuestra currícula a nivel general, que es la resolución de problemas como eje principal para desarrollar. Altos niveles de razonamiento y argumentación de hechos. El maestro de matemática no es suficiente tener conocimientos teóricos de cualquier disciplina de la matemática, sino también estos hechos generales, permitirle profundizar y de esta manera pues conocer mejor el contenido que está desarrollando. Muchas veces nos quejamos, por ejemplo, de las demostraciones, que el maestro no debe saber demostrar. Sin embargo, en matemática los resultados son generales y en esa medida, para poderlos justamente comunicar y darle la importancia que tienen, también debe saber demostrar. Entonces, tiene que tener un alto nivel de razonamiento y argumentación. Y también tiene que tener habilidades para poder matematizar lo que está a su alrededor. Muchas veces encontramos, por ejemplo, a nuestro alrededor, si nuestra vida, como decía el doctor Fellmer, Patricio Fellmer, resolvemos problemas en todo lugar y en todo momento. Entonces, la habilidad del matemático debe ser un buen matematizador de su realidad, es el que le va a permitir pues poner en juego todas las herramientas matemáticas que conoce para poder resolver situaciones de su medio. Entonces, esta forma de matematizar la realidad es la que motivará inclusive a sus estudiantes como un elemento didáctico fundamental, porque muchas creencias de los jóvenes y de cualquier personaje que podamos encontrar y conversemos de repente, de si para qué sirve la matemática. Entonces, la primera pregunta que nos enfrentamos es eso, ¿para qué sirve? Entonces, y muchos nos vemos en dificultades para poderle proponer ejemplos a quien nos lo está preguntando. Y entonces, al tener esta posibilidad de matematizar, va a poder tener
esa posibilidad de motivar a los estudiantes en una clase a cualquier nivel en grado de escolaridad. Entonces, aparte obviamente de la tecnología y del uso de software y capacidades de poder programar un poco, que ya comentaba Stanley y que también comentaba la compañera Ana María, pues quería destacar estos elementos que sí creo que se debe de ir buscando, de hacer la diferencia entre el maestro de matemática, porque son habilidades muy propias de la matemática, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser distinguido. Y pues creo que me quedaría hasta ahí en este momento y para que pueda continuar otro compañero. Gracias. Francisco, tienes la palabra. Muchas gracias, Mario. Sí, en mi caso, bueno, mi intervención yo la dividiría entre la parte general, por ejemplo. En la educación, un docente, digamos, se refiere a la parte del contacto humano, por ejemplo. Hay muchas habilidades que necesita tener porque el contacto es con niños, con jóvenes. Entonces, dentro de esas habilidades, digamos, son como transversales y puede que incluso muchas de ellas no vengan, que vengan con la experiencia dentro de la docencia. Algunas de ellas, pues ya las ha mencionado la mayoría de las intervenciones anteriores. La adaptación, porque al ser una actividad humana, pues se presentan a los cambios sociales y debe de presentar esa habilidad de adecuarse a diferentes contextos. Una parte psicológica en cuanto al saber tratar a los niños en sus diferentes etapas y momentos de su conducta. La parte de comunicación, que también es bastante clave, y otras que tienen más que ver con, siempre generales, pero con la parte de la didáctica, como mencionaban. Y yo en la parte de la didáctica, también creo que el docente necesita tener muchas habilidades que también vienen más de la experiencia en el aula. Algunas de ellas la capacidad de observación, de poder recolectar la evidencia de sus estudiantes para tomar decisiones dentro de la clase que está dando. Esa capacidad de observación también lleva un proceso de investigación dentro del aula, también como consecuencia de esa observación, y además de los caminos para poder facilitar la investigación es uno. Entonces yo estoy constantemente como profesor recolectando evidencia de mis estudiantes para tomar decisiones, para redireccionar la clase. Pero también está el uso de software, el uso de informática, que ya mencionaron los compañeros anteriormente. Ahora, eso es como la parte general. Con la parte del docente de matemática. Creo que esta es un área que se ha intentado estudiar desde más o menos el siglo anterior. Alrededor de 1976-75 comenzaron a surgir varios investigadores intentando entender qué habilidades necesita un profesor para ser un buen profesor de matemática. Dentro de esas propuestas normalmente pues están como creo que mencionaron la mayoría, una parte que tiene que ver con el contenido de matemática, que lo desglosamos en diferentes niveles de la cognición del docente. La parte cognitiva va desde los algoritmos más básicos, niveles básicos de comprensión, que pueden categorizarse como la parte de conocimiento, y luego la parte que algunos mencionaron, le pueden decir matematización, modelamiento, pero es aplicar ese algoritmo a diferentes contextos y que tengan que ver con la realidad. Y luego una parte que ahorita tengo fresco, digamos, lo que dijo la licenciada Corcio, que es la parte de razonar, es decir, un docente que sabe justificar, argumentar, el poder contestar preguntas del cómo o el por qué, más que solamente hacer el proceso. Entonces esa es la parte de conocimiento matemático puro que necesita como habilidad un docente de matemática. Por otra parte, hay una componente pedagógica. Entonces me estoy refiriendo, digamos, a marcos teóricos hay uno muy famoso que es muy antiguo, pero que se ha venido actualizando. Fue propuesto inicialmente por Schulman y luego se ha ido desarrollando con el tiempo hasta llegar a diferentes propuestas. Por ejemplo, hay una propuesta de marco teórico con la pedagogía que tiene que conocer el currículo, es decir, los contenidos que se imparten en cada grado, la secuencia de esos contenidos, quiere decir, por ejemplo, yo enseño suma en un grado
y qué tipo de suma enseño en este grado y por qué la enseño en este grado es porque en el siguiente grado me va a servir para otro tipo de sumas, con otro tipo de números, o llevando o sin llevar. Entonces esa es una habilidad clave que tienen que tener los docentes. Además de eso, pues, hay una parte general de todos y que va de la realidad de un docente. Y es que un docente ya al ejercer su práctica, la mayor parte de su experiencia la hace estando solo. Raramente, digamos, salvo que tenga una visita de algún gestor pedagógico, va a tener alguien que pueda chequear o decirle esto puedes mejorarlo, esto puedes hacerlo así. Entonces hay una habilidad clave en eso, que es, digamos, un tema reciente de estudio, que es la metacognición del docente. ¿Qué significa en palabras, digamos, más fáciles? Es la habilidad de un docente para autogestionarse y decir, esta clase estuvo bien, esta clase no estuvo tan bien y puedo mejorar esto y eso. Esa capacidad de ver autorreflexión sobre su propia clase, que le ayuda a él a detectar sus debilidades y sus fortalezas, creo que es de lo más importante y también es bastante general. Se sale, digamos, del esquema del docente de matemática, tiene que ver con habilidades generales. Muchas gracias. Bueno, con todas las participaciones que hemos tenido, podemos hacernos una idea de lo que debería cumplir un estudiante que está terminando su formación como docente en matemática para que pueda desempeñarse adecuadamente en las aulas de acuerdo a los tiempos actuales que involucran pues un conocimiento completo de los contenidos matemáticos, el uso de tecnologías, estos otros componentes que mencionaba Francisco, pues la parte humana, el saber identificarse con sus estudiantes y el ser crítico consigo mismo, con su trabajo. Y pues, bueno, pasamos con esto a la siguiente pregunta. Ahora que ya tenemos formada una idea de qué debería cumplir un docente que estemos formando en la actualidad, ¿satisface la currícula empleada actualmente para formar a un docente con estas características que hemos mencionado? Aquí quiero pues mencionar también, valga la redundancia, que la formación de los docentes, al igual que todo lo que nos rodea, está en constante evolución. Entiendo que el último currículum pues, se actualizó como en el 2013. A lo mejor y en ese entonces eran pues, la mejor currícula que se podía tener. Puede ser que actualmente siga siendo satisfactoria o que ya no. Así que pues, es válido hacernos esta pregunta y tratar de aportar con la respuesta. Empezamos nuevamente con Ana María. Ok, gracias. Bueno, creo que para contestar esta pregunta es importante que hagamos un recorrido rápido por los cambios que se han dado en la formación docente para que podamos tener un panorama más completo de los momentos claves que ha atravesado el país en relación a este tema. Por ejemplo, partiendo de un artículo publicado por Candray en el 2022, menciona que en 1940 se da la primera reforma educativa de El Salvador, en la cual se elaboraron planes de estudio con orientaciones pedagógicas que denotaron un avance significativo en el sistema educativo nacional hasta ese momento. Luego, en el 68, se inicia la segunda reforma educativa impulsada por el ministro Walter Beneke. En esta, referido al ámbito pedagógico, se marca la introducción de la matemática moderna, que en ese momento estaba en su apogeo, ¿verdad? Y que vino a marcar también el currículum nacional. Después de la firma de los acuerdos de paz en el 92, el Estado impulsó una serie de reformas públicas que también incluyeron la publicación de nuevas legislaciones en materia educativa y dieron atribución exclusiva al Ministerio de Educación en esta línea.
A partir de esta reforma, el Ministerio de Educación publicó dos planes de estudio para el profesorado de matemática. El del 98, en el cual yo tuve la oportunidad de formarme, y en el del 2013, que es el último que menciona el compañero. Este último es el que se mantiene vigente hasta la fecha. Este plan de estudio busca formar competencias relacionadas con las habilidades intelectuales específicas, competencias didácticas y de identidad profesional y ética. Posee más asignaturas del área de la especialidad que el plan del 98 y hay también una equidad entre las asignaturas del área didáctica y del área profesional. No obstante, si valoramos el tiempo que tiene de haber sido aprobado, estamos hablando del 2013, y con todo lo que ha acaecido en educación en ese tiempo, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, el hecho de habernos enfrentado ya a una pandemia desde la virtualidad, es más que evidente que es necesario hacer una revisión de este plan y evaluar si cumple con formar al docente de matemática que se requiere en la actualidad. Desde mi punto de vista, debe hacerse una nueva revisión curricular partiendo de los nuevos paradigmas que van surgiendo en la disciplina de matemática. El desarrollo constante de la didáctica de la matemática, la pedagogía, la psicología, tecnología y las demás necesidades que la nueva sociedad del conocimiento nos demanda y que por supuesto continúan en constante evolución. Por ejemplo, aunque la currícula actual nos habla del enfoque de resolución de problemas y también nos habla de la aplicación de la matemática en la cotidianidad, con los avances que hemos tenido en áreas como la neurociencia, la inteligencia artificial, también la didáctica de los errores, debemos continuar actualizando los planes de estudio en función de esos retos que la sociedad demanda y, por supuesto, el perfil de docente que se necesita para formar a los ciudadanos del futuro. En síntesis, la currícula del 2013 debe ser revisada y, si es necesario, actualizarla. Pues aunque es evidente que no existe una receta mágica que nos ayude a crear el docente de matemática ideal o perfecto, también es evidente que queda mucho por hacer. Recordemos que debe existir una intencionalidad clara de qué docente de matemática queremos. Creo que este tipo de conversatorios para eso nos está sirviendo, ¿verdad? Para poder hacer esa reflexión más profunda. ¿Qué tipo de docente de matemática queremos? ¿Qué competencias necesitamos que posea en función de los retos que la sociedad actual demanda? Y mientras esa intencionalidad no sea clara, pues no la estaríamos trabajando. Hasta ahí llega mi participación. Gracias. Gracias, Ana María. Stanley tiene la palabra. Muy bien. Con respecto a esta pregunta, yo diría de que el currículo actual parcialmente satisface, ¿verdad?, lo que se necesita en algunas áreas, pero como bien mencionaba Ana María, hay áreas que ya no, y que por las situaciones o el tiempo que estamos, se necesita una actualización urgente, quizás de carácter urgente. Sí, yo veo muy bien fundamentada el área disciplinar en lo que es el programa vigente todavía, ¿verdad? El área disciplinar abarca lo que en educación, en la currícula escolar, digamos, educación básica, educación media, el docente necesita conocer para ir a enseñar. En el área disciplinar está bien, el área pedagógico-didáctica quizás se queda un poco falto. En el área didáctica, por ejemplo, hay una didáctica de la matemática y los que estamos acá sabemos que para el área de la didáctica de la matemática se necesita de entrarle en cada una de ellas. Tendría que verse una por una la didáctica de la estadística, la didáctica de la aritmética, del álgebra, del cálculo inclusive, porque hay ideas que para que el alumno camine en el nivel universitario en cálculo, se fundamentan desde el precálculo que se estudia en bachillerato. Entonces, se debe ver el área de la didáctica, sí siento yo que está débil en el área del profesorado, en el plan actual. Sería lo ideal tener más tiempo para ver las diferentes propuestas de los diferentes autores en didáctica de la matemática y que se conozcan a profundidad.
yo creo que eso en los planes de licenciatura en educación con especialidad en matemáticas se trabaja un poquito más porque ahí se tienen más asignaturas de didáctica. Esa es una de las áreas que desde mi punto de vista el programa actual no está cubriendo de la mejor manera. Se ha hecho una actualización del programa de didáctica. Estuvimos con la licenciada Corcio hace algunos años. No me recuerdo si Ana María llegaba también a esas reuniones. Me parece que sí. Francisco por ahí lo vimos. Entonces se hizo una actualización donde se trató de integrar y se menciona en el programa, por lo menos están en los temas. No sabemos si se desarrollan por el tiempo, ¿verdad? En las universidades, pero sí se trató de involucrar todos estos componentes, ¿verdad? De que se conociera por lo menos lo básico de didáctica de la aritmética, lo básico de la didáctica de cada una de las áreas. Entonces, eso es algo, por eso mi opinión de que es parcialmente satisface, pero hay unas áreas en las que sí es urgente una renovación de la currícula actual. Y no digamos, si nos vamos en el aspecto de la integración de la tecnología en el aula, las habilidades de resolución de problemas que mencionaba la licenciada Corcio, el hecho de que el docente aprenda las aplicaciones prácticas de la matemática y que el alumno le siente ese gusto. Yo también trabajo en el nivel de educación media y cuando veo a mis estudiantes que les digo, vamos a ver las aplicaciones de este tema, yo les veo la emoción a ellos que van a ver en qué les sirve. ¿En qué les sirve lo teórico, el ejercicio, el algoritmo que están haciendo? ¿En qué les sirve para ya una situación concreta? Eso es también algo que debe tenerse. Creo que las asignaturas del profesorado deberían incluir una que solo se llame aplicaciones de la matemática, para que el docente salga enriquecido en esa área y que tenga diversidad. Entonces, por ahí está mi opinión de que el profesorado, el plan actual satisface, pero parcialmente. Podemos seguir mencionando otras áreas, pero vamos a dejar para que los demás compañeros también las agreguen. Gracias. Gracias, Stanley. Licenciada Corcio. Sí, gracias. Adelante. Gracias. Comentar que dentro de este recorrido de los cambios de la currícula de los profesorados, en la época de los 90, todo esto quedaba como a discreción de las universidades, ¿verdad? Que las ofertaban. Entonces nosotros nos formamos, varios compañeros y yo, en un plan de profesorado que nos daba una posibilidad de que aquellos que nos enamoráramos de esta área pudiéramos continuar con una licenciatura, ¿verdad? En matemática, al menos desde la Universidad del Salvador. Y ese plan tenía como un propósito, ¿no? Tener un semillero para un futuro profesional en la licenciatura en matemática, y fue muy buena. Era totalmente especialidad. Recuerdo que solamente tuvimos una materia de didáctica y una práctica, y si comparamos eso con el plan del 98, que fue ya el primero que el ministerio hace como un plan homogenizador de todas las universidades para ofertar los profesorados, pues si lo comparamos, pues ese plan de estudio tenía muchas prácticas docentes, en contrario a la de la época de los 90, anterior al plan 98. Y en el plan 2013 hay un nuevo cambio que se da, y es en cuanto a la disminución de las prácticas docentes. Y curiosamente, dentro del programa de estudio del profesorado, dentro de las competencias didácticas que solicita que se maneje, hay como 11 competencias que solicita que un docente que egrese del profesorado tenga, ¿no? Como dentro de su perfil. Pero de estas 11 competencias, como bien lo decía Stanley, solamente tenemos una materia que se llama didáctica de la matemática como tal, y en los restos de los cursos se debe de manejar de forma transversal, pero es casi que imposible. Los cursos de la especialidad requieren de mucho tiempo, mucho esfuerzo, y llevar en forma paralela la parte de la didáctica se convierte que ya los ciclos no son suficientes, ¿no? Entonces, el actual plan que tenemos
sí ha tenido 2 actualizaciones, valga la redundancia, y fue en didáctica de la matemática y en desarrollo curricular de la matemática. Estos 2 cursos se actualizaron y vino de manera paralela con los cambios que se realizaron a nivel nacional en matemática con SMATIC, ¿verdad? Entonces, esta fue una discusión que se sostenía de que qué modificábamos o qué cambiábamos dentro del programa de estudio. Y se veía pues que en 3 años esto no es posible. Entonces, las competencias y el perfil que nosotros buscamos, me parece que no es suficiente para los 3 años. Y como bien lo decía la maestra Ana María, se tiene toda la parte de educativa va en constante cambio. Y desde el 2013 que no se ejecuta como una valoración general del pensum del profesorado. Entonces, necesitamos revalorizar las distintas áreas, el área de la especialidad, el área de la didáctica y el área de psicopedagogías, del área pedagógica. Dentro de esas también están las prácticas docentes. Entonces, es necesario que se haga un estudio, una reflexión sobre qué necesitamos realmente incorporar y qué necesitamos cambiar en los enfoques de las asignaturas. Es inmediato, es necesario que pensemos en esto. Con lo de la pandemia nos vimos en una situación que tuvimos que aprender sí o sí con nuevas tecnologías y nuevos recursos, nuevas herramientas, pero eso lo vimos por lo de la pandemia, pero si nosotros analizamos el plan actual, sí se requiere que se ejecuten esas modificaciones. Yo digo, por ejemplo, hay 11 competencias en el ámbito didáctico y con una sola didáctica esto no se consigue. Y coincido en ese sentido con el planteamiento de Stanley, que es necesario hacer ajustes ya a los planes del profesorado y esos ajustes pues tienen que primero reflexionarse sobre qué se quiere como futuro profesional de matemática, de profesor en matemática, qué competencias realmente son las que se requieren que se estén potenciando y luego pues involucrarse, ¿no? En las propuestas de qué cambiar y qué es necesario que se modifique. Parcialmente, decía Stanley, funcionan algunos cursos, pero hay otros que realmente se debe de repensar porque están en los programas de estudio, pero me parece que el enfoque no es el mismo con el que se revisa en las diferentes IES. Tenemos, por ejemplo, para dar un caso, todo lo referido a teoría combinatoria, métodos de conteo, que es un pensamiento y un enfoque muy distinto a la aplicación de solo fórmulas. Es una asignatura que se debe de no solo trabajar el programa, sino que también fortalecer cuál es el enfoque con el que se tiene que trabajar. Porque el programa de estudio nos da mínimamente contenidos, pero deberíamos de dar como más claridad de cómo se deben enfocar estos cursos. Porque la homogenización que hizo el ministerio en cuanto a programas fue muy bueno, pero nos hemos quedado atrás en cuanto a los enfoques con los que se observa cada uno de estos cursos, ¿verdad? Y se desarrollan con los estudiantes. Entonces, coincido que es necesario hacer los cambios, que sí han habido leves intentos, pero no al programa completo y a todo el pensum, perdón. Es necesario hacer estas incorporaciones prontamente, pero que resulten digamos, de participaciones, ¿verdad? De diferentes entes que están involucrados en estos procesos de educación, que se involucren las IES, que se involucren los maestros que están en el sistema en tercer ciclo, en bachillerato, que se vean cuáles son estos temas que son tradicionalmente complicados de tratar con los estudiantes para que se logre, pues, a partir de estas modificaciones, enfocar de manera adecuada. Entonces, es necesaria esa actualización y es necesario el involucramiento de muchos sectores, ¿verdad? No solamente el sector técnico que tiene el Ministerio de Educación, porque
claro, ellos como técnicos pues tienen sus lineamientos, pero también la realidad, ¿no? Que vive el maestro en el aula también debe ser considerada. SMATE me parece que fue un estudio más o menos consensuado, pero los programas para la formación de profesorados sí es necesario que se involucren y de lleno, ¿verdad? En su escritura, en sus modificaciones, y que sea como amplio un estudio, porque eh, aplicar algo que ya se nos da, pues no nos viene a resolver, ¿verdad? La situación. Tenemos que tener una participación colectiva ampliada, solamente. Gracias, licenciada Corcio. Francisco, tienes la palabra. Gracias. Bueno, retomando un poco lo que había comentado en la parte anterior, respecto de la currícula, bueno, ya los compañeros dieron bastante contexto de lo que se ha trabajado, algunas adecuaciones curriculares que se hicieron, actualizaciones del programa de 2013. Yo considero que habría que reflexionar bien, por ejemplo, si una parte puede ser cambiar completamente la currícula o cambiar parte de la currícula y agregar materias, por ejemplo, más didácticas. Ahora, también hay que reflexionar sobre cómo ya las materias que están siendo concretadas a nivel del salón de clase. Y me voy a enfocar un poco, tal como lo mencionaba la licenciada Corcio, ella mencionó el caso de las prácticas docentes. Al final, sí, digamos, el tipo de lectura, por ejemplo, el tener una clase en la universidad siempre es valiosa, en especial en la parte de contenido. Creo que eso nadie lo va a discutir, que es la forma en cómo se aprende la matemática y tal vez solo variar un poco el enfoque, como mencionaba la licenciada Corcio, respecto de algunos contenidos específicos, tal como mencionó combinatoria u otros. Sin embargo, por ejemplo, la parte didáctica, la parte pedagógica, en realidad, ¿a dónde la va a ganar un estudiante del profesorado? Si, digamos, yo le puedo mostrar una presentación con casos específicos, que analicen casos y todo, pero la riqueza real o a donde se forma un docente en esas habilidades es en el aula. Y voy quizás a un ejemplo concreto. No es lo mismo, por ejemplo, que yo le ponga un ejercicio con un error matemático, digamos, una multiplicación de 2 dígitos por 2 dígitos si me voy a la parte básica, o una resolución de un sistema de ecuaciones si me voy a la parte de tercer ciclo. Y luego yo le muestro, observe el siguiente, detecte el error, ¿qué haría? Es diferente, digamos, el cómo se va a compenetrar un estudiante del profesorado, si yo eso lo veo, digamos, en una presentación o un profesor me lo da, a que si yo estoy en un aula y yo tengo que ir donde el estudiante y observar el procedimiento propio de un estudiante, que a veces también salen un poco o pueden salir del pensamiento que les puede dar el profesor universitario, porque tal vez no valoró o porque los niños tienen diferentes reacciones al momento de la clase. Entonces, cuando yo estoy en el ambiente de aula, yo puedo observar la reacción real de un niño o de un joven, ver el error real de un niño y detectarlo, y ahí es donde es necesario que la matemática, es decir, el contenido como tal, ya sea álgebra, ya sea números, yo lo veo en acción porque yo tengo que detectar que ese procedimiento que algún estudiante realizó es incorrecto o es correcto. Y detectando eso incorrecto, saber cómo lo voy a replantear o redirigir a ese estudiante para que llegue a una solución, intentando tampoco, a menos que sea muy necesario corregir totalmente y tomar otro camino, pero si puedo tomar el camino que ya él ha diseñado, pues seguir por ahí. Esa habilidad es muy difícil de generar, siento yo, o valoro personalmente, en una forma de lectura, digamos, que un profesor esté al frente y logre que todos los estudiantes de profesorado se enfaticen a eso. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de pedagogía que cómo se hace, por ejemplo, la práctica docente actualmente. Entonces, en realidad, el docente que está a cargo de los estudiantes de profesorado le logra
impregnar todas esas habilidades? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué tanto estamos al tanto? Esos son los retos, siento yo. Entonces, en parte sí, puede que sea necesario, por ejemplo, actualizar la parte de la didáctica. Hay cambios tecnológicos que se ven necesarios de involucrar habilidades de los docentes, digamos, que son necesarias de fomentar con los nuevos cambios, la tecnología, el uso de software, como decía Stanley en la intervención anterior, la parte de GeoGebra, cómo utilizar GeoGebra, cómo ir agregando diferentes herramientas. Eso es un conocimiento que tiene que ser mediante una materia didáctica. Pero hay otros muchos que vienen de la práctica propia en el aula, de garantizar de que esa práctica docente, que el estudiante del profesorado experimenta, sea bastante enriquecedora en los diferentes dominios. Y también es una parte de fomentar la misma didáctica, pero ahora aplicada en el salón de clase, con jóvenes o con niños reales. Quizás lo último para cerrar este punto que me gustaría mencionar es las valoraciones o las diferencias que tiene que haber entre un profesor de tercer ciclo y medio y el profesor de matemática de educación básica. Son levemente diferentes las habilidades en cuanto al hasta dónde necesita. Un profesor de educación básica necesita más esas habilidades pedagógicas, identificar los diferentes tipos de errores, porque los niños mientras más pequeños son más complicados de poder premeditar cómo se van a comportar. Y el profesor de tercer ciclo de bachillerato, pues, además de que el contenido es más complejo, los jóvenes tienden a tener a veces un poco más de madurez. Entonces, ese tipo de habilidades en las dos currículas, tanto de básica como de tercer ciclo de bachillerato, ya propiamente de matemática, se tienen que revisar de manera diferente para incluir las habilidades necesarias. Muchas gracias. Mario, perdón, ¿podría hacer un comentario respecto de lo que ha comentado Francisco, que tocó un punto bastante sensible? Claro, adelante. Gracias. Y esto es con respecto a las prácticas, de hecho. Veamos. Las prácticas docentes creo que se ejecutan en cada universidad de manera distinta. No me voy a meter así como a comentar detalles muy particulares, pero en el caso de las prácticas, el proceso que puede realizar el maestro universitario es bastante limitado, porque dependemos de la apertura que pueda tener un tutor para dejar hacer, dejar indagar, dejar aprender en esos términos, porque, a ver, nuestros estudiantes en las prácticas van cerca de 280 horas prácticas en un año, 120 primero y 160 en la práctica docente 2. En ambas prácticas se espera que los jóvenes se involucren de manera activa en el rol docente. Y el rol docente no solo es el rol de enseñar, sino que también tiene roles administrativos y más, ¿verdad? Llegar al momento de que algo teórico se pueda contrastar con algo práctico, pasa porque las universidades deberíamos de tener un espacio con más oportunidades, un espacio más abierto para poder inclusive ir a hacer pequeñas investigaciones. El campo que tenemos dentro de las prácticas es, como digo, bastante reducido. Estamos supeditados a que los tutores o los centros educativos nos permitan el ingreso. En ese sentido, decir, por ejemplo, que como Universidad del Salvador vamos a poder hacer una práctica de campo un poco más fortalecida, deberíamos de tener como un centro educativo destinado como un campo experimental, donde el chico también pueda ir a aprender. Actualmente esa posibilidad no existe. Entonces dependemos muchísimo de que la institución y el centro educativo nos abra las puertas. Y nosotros agradecemos cuando un centro educativo nos abre los espacios para que nuestros practicantes lleguen y que les permitan ejecutar todo el plan de práctica tal cual se ha programado, en el que incluye no solo observación de clases, sino que incluye ejecutar algunas clases, que se les observe cómo ellos desarrollan sus clases. Bonito sería que si al tener este campo experimental, por ejemplo, nosotros tocáramos un tema
relacionado con la parte de psicología y de didáctica y lo podamos ir a como poner en práctica en un centro educativo y ver cómo resultan, cuáles son esas reacciones de los estudiantes. Entonces, por el momento que nos queda, por ejemplo, si estamos hablando de didáctica, empezar a modelar nosotros cómo hacer algo, ¿verdad? Y una forma que yo he encontrado de que los jóvenes se puedan como convencer es buscar a estos maestros que son como modelos de la enseñanza de la matemática, que tienen cosas diferentes, plus distintos, y que hacen de su aula toda una cuestión maravillosa con materiales, con trabajos en equipo, en donde se pueden observar diferentes niveles de aprendizaje, diferentes niveles de dificultades. Entonces, solo esas visitas, pues nosotros podemos tener. Pero, ¿qué tal si nosotros tuviéramos ese espacio? Un campo experimental asociado a las IES, en donde podamos ir a hacer este tipo de análisis. Creería que entonces no solamente se debe de modificar la parte de la currícula, se debe de modificar inclusive lineamientos que dan para el desarrollo de los profesorados. Tenemos reglamentos, tenemos instructivos, y eso también debería ser modificado. Entonces, paralelo a los cambios que se tienen en la currícula, tienen que haber cambios en la parte administrativa, en el seguimiento a las instituciones. Por ejemplo, yo tengo que ver las supervisiones de qué es lo que está haciendo mi practicante, pero si tengo practicantes, actualmente tengo 30 en 27 instituciones distintas y les tengo en Nejapa, en Aguilares, en Guazapa, en Perulapía, en lugares que están tan dispersos que no permite que el docente pueda ir a ver en directo y en vivo así el trabajo que hace un practicante, ¿verdad? Entonces nosotros acudimos a las opiniones que nos dan los tutores. Pero qué bueno sería que todo esto también se viese así, no solamente parcialmente la currícula, sino todo el espacio, la reglamentación, como digo, y el seguimiento que se le hace a los profesorados. Desde el MINED, obviamente hay un seguimiento que se nos hace, pero como estos seguimientos a nivel de ministerio también resultan en cambios en la atención a los profesorados. Actualmente, por ejemplo, no ha habido un seguimiento de tipo más administrativo y creo que sí es importante que también el ministerio se involucre un poco más en estos elementos, ¿verdad? Gracias. Y sí estaba un punto muy interesante que tocaba Francisco y que, bueno, pues creo que ya aporté en ese sentido. Gracias. Stan y Ana María, ¿quieren aportar algo más en lo que se pueda comentar? Yo sí. Adelante. Estaba pendiente también de eso y como que me leyó la mente la licenciada Corcio. Sí coincidimos. Yo he tenido la experiencia de también ser maestro tutor de algunos estudiantes de profesorado. Inclusive recuerdo una tutoría que tuve, o sea, fui maestro tutor de de dos estudiantes de la licenciatura de la Universidad de El Salvador en línea para el tiempo de la virtualidad. Entonces, y he tenido alumnos que son de la universidad donde yo laboro, la Universidad de Sonsonate, y recuerdo muchas experiencias de ellos. Entre ellas, recuerdo la de un alumno, exalumno ya profesional, que cuando presentó su primer reporte que se presenta de práctica, me llega comentando que lo habían felicitado porque sí tenía tutor. Y yo me llamó la atención, le digo, porque sí tenías tutor, ¿cómo? ¿En qué sentido? Porque fui el único que presenté mi planificación con observaciones a mano hechas por usted, las correcciones, las sugerencias de los libros que me mandó a leer, me presentó el examen, le corregí, se le había olvidado hasta la sección a la cual se le iba a pasar, no le había puesto que era de primer año ni de segundo año y hasta eso le iba señalando yo, ¿verdad? Se lo di corregido. Y como suelo usar un color ya sea anaranjado o verde para hacer las correcciones en los exámenes, creo que todos lo hacemos así, yo le sugerí agregarlas en tu reporte como anexos. Fue el único que las presentó.
Y le dijo la coordinadora de la práctica, sos el único que ha tenido tutor, porque sí ha revisado, sí ha tenido un acompañamiento, sí ha habido eso. Entonces, creo que el rol del docente del aula, lo que mencionaba la licenciada Corcho, estoy totalmente de acuerdo, hay que identificar a aquellos que sí hacen el proceso de mentores, que sí hacen el proceso de dejar y de orientar al estudiante en lo que es la práctica del aula, que de hacer lo que haga un examen, que lo califique, que vea el alumno los errores y que empiece a detectar todo eso importante que mencionaba Francisco, con el reconocer en el momento, en vivo, ahí, lo que pasa en la mente del estudiante y si es posible llamarle y decirle, mira, ¿cómo has pensado esto? ¿Por qué me estás escribiendo esto? Para uno detectar desde ahí, desde la neuropsicología, dónde está la falla ahí. Entonces sí quería abordar eso de que los tutores deben ser una especie de mentores para el estudiante que llega a hacer una práctica en las instituciones. Y sí, me gusta esa parte de lo que se propone, ¿verdad? De que deberían haber campos experimentales y los docentes que tienen ese plus deberían ser los mentores ahí. Solamente. Gracias, Ana María. Hola. Sí, por mi parte también totalmente de acuerdo con la Licorcio. En mi caso, tuve la oportunidad de ser tutora en la licenciatura en enseñanza de la matemática, que es totalmente virtual, ¿verdad? Y llevaba unas prácticas, ¿verdad? Específicamente 2 prácticas. Y me llamó mucho la atención, en ese momento todavía no había ocurrido lo de la pandemia, sino que nos reuníamos cada cierto tiempo de manera presencial. Y me llamó mucho la atención cuando fui al centro escolar a verificar el trabajo de los jóvenes, porque realmente solo asistían en 2 ocasiones durante el ciclo. Y yo me quedé sorprendida por el hecho de que en 2 ocasiones, ¿cómo va a lograr, en este caso el aspirante a docente de matemática, poder adquirir todas esas competencias que uno puede adquirir ya con los chicos? Todo ese manejo de la gestión del aula, toda la parte de cómo manejar la didáctica de los errores con los jóvenes, cómo aplicar la didáctica de la matemática ya allí, que es una parte fundamental, la parte práctica. Así que sí, también muy de acuerdo en que realmente se necesita revalorizar esa parte de las prácticas profesionales, ¿verdad? Ya sea en las instituciones educativas, donde se puedan hacer los convenios, ¿verdad? Para que las IES puedan llevar ese acompañamiento junto con la institución, así como lo que mencionaba ella, en este caso, los campos experimentales, que también sería otra muy buena opción para poder contar ahí con maestros que sean tutores, pero que presenten un perfil diferente, porque en muchas ocasiones también se observa eso. O sea, tenemos al docente que se encarga de ser el tutor en el aula, pero muchas veces él no cumple con las competencias que debe de cumplir, ¿verdad? Para que pueda ser un ejemplo o un modelo a seguir para los aspirantes. Así que eso también sería de reflexionarlo. ¿A quién identificamos que cumpla realmente con el perfil para ser tutor? Gracias, Ana María. Para seguir profundizando en este aspecto, voy a dar la palabra primero a Francisco y luego a la licenciada Corcio. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Sí, bueno, tal cual lo mencionaba más o menos, la idea del campo experimental depende, digamos, cómo funcione mejor, pero yo considero que idealmente, por todo lo que mencionaba la licenciada Corso, es que cada universidad, cada institución de educación superior debería de tener como una escuela adjunta, es decir, donde se matriculen niños de la comunidad y que esa escuela sirva para muchas cosas, entre otras, el atender a nuestros practicantes del profesorado, pero también probar, es decir, los profesores de planta, digamos, que atiendan esa escuela adjunta, tienen que tener una vocación de probar diferentes enfoques, de probar diferentes estrategias de manera investigativa, de modo de que esa escuela adjunta le devuelve por medio de la universidad diferentes investigaciones con evidencia probada con niños, con estudiantes reales, que luego puedan ser retomadas ya sea por el Ministerio de Educación o por la política nacional, porque ha sido
probado por la academia. Eso sería como idealmente, como un sueño, ¿no? Eso nos ayudaría, tal como decía Ana María también, el lograr tener un control de esos tutores que están ahorita atendiendo a nuestros practicantes. Creo que la mayoría de ustedes más que yo, porque digamos he trabajado poco con la formación de docentes, pero sí se entera uno al tener interacción con ellos, en especial los más novatos o los que van entrando al sistema, es que los tutores que atienden actualmente, algunos dan solo la carga administrativa porque al final el practicante es como mi apoyo, como mi ayudante, más que alguien al que yo estoy formando. Entonces, ese es a veces un problema porque, como decía la licenciada Corso, al final a ese tutor nosotros le tenemos más que agradecer por la apertura que tuvo que poder pedirle, por ejemplo, ni tan siquiera sistemáticamente, digamos, en práctica 1, decirle, vaya, en esta práctica esperamos que se forme, por ejemplo, al estudiante de profesorado, queremos que tenga la experiencia de, como decía Stanley, por ejemplo, calificar un examen, aplicar un examen, estructurar una prueba. En este también se espera que impartan una clase con el enfoque, digamos, el actual, con el que está en los libros de texto. También se espera que den una con un enfoque propio o que investiguen y que intenten probar algo con otro enfoque. Luego también se espera que observen a los estudiantes y detecten errores. Es decir, esa estructura no se logra hacer porque nuestros tutores, como decía la Licorcio, no podemos pedirles más que solo la apertura de que nos den la oportunidad de que los estudiantes de profesorado estén con ellos y les permitan ese contacto, solo el contacto con los estudiantes. Entonces creo que si idealmente se puede hacer, como mencionaba ya dentro del punto de la currícula, eso generaría más un impacto más grande y no sé si la temática debería de ir en qué materias agregamos o las que ya están, ver cómo las intentamos mejorar o darle un producto más valioso para el estudiante. Muchas gracias, María. De nada, Francisco. Licenciada Corcio, adelante. Sí, gracias. Y es que realmente este punto es bastante importante. Muchos tutores sí nos toman como nos dan la posibilidad dentro de las conversaciones que tenemos con ellos y nos dice, mire, ¿qué es lo que los jóvenes van a hacer? ¿Cuál es el plan de práctica? El plan de práctica está como muy libre, dependiendo de cada universidad. Entonces, para comentar, por ejemplo, esta práctica docente realmente es una asignatura con 10 unidades valorativas y que involucra varias componentes, ¿no? Lleva una carga de tipo administrativa bastante alta para el docente y para el estudiante también requiere un esfuerzo bastante generoso. En el sentido que, por ejemplo, dentro del plan de prácticas que nosotros llevamos, los tienen que elaborar un diario de campo. Entonces, esto queda más a nivel de trabajo, de investigación de parte del docente, que es responsable de la práctica docente en la universidad, de dar ese seguimiento. Para el caso, ¿no? A mí, como le digo a los estudiantes, es importante saber cuáles son las calificaciones, pero es más importante saber a dónde están las debilidades. Y usted como profesor, ¿qué puede hacer a futuro para atacar estas situaciones y que no se vengan a obtener o no se vengan a enfrentar nuevamente con esas mismas debilidades? Entonces, dentro de esta práctica, el maestro tiene que ir buscando esos espacios. Y hay tutores que muy conscientemente me dicen, yo le pedí a estos estudiantes que desarrollaran la clase de esta y esta manera. Y realmente se toque tengamos el espacio para un campo adjunto a la universidad, es justamente lo que decía Francisco, tener la posibilidad de inclusive dar productos de cómo enseñar un determinado tema a partir de la prueba, de colocar esta investigación, de realizar esta investigación
y obtener resultados. Este grupo es que habilidades en el aprendizaje y enseñanza de un tema particular, de álgebra. Eso eran un maestro que diera esa posibilidad de trabajar. Entonces, por el momento, y para que no quede una sensación como que el tutor no está haciendo completamente bien su labor, pues muchos maestros tienen ese compromiso de apoyar la formación de los practicantes y se agradece también este compromiso porque se ve reflejado en esto, ¿no? En las revisiones constantes, en las supervisiones que nos digan, miren, en esto hay que mejorar, etcétera. Pero además de esto, pues si hay que realizar algunos cambios, por ejemplo, las prácticas docentes sí deberían de tener un poquito más de tiempo, porque son solo 2 prácticas en el año. Y no es que el alumno va a asumir completamente el rol docente, ¿verdad? Y que el docente se ausenta de sus labores, para nada. Hay un seguimiento que se debe de hacer y pues es de repensar cómo es que se debe plantear la práctica para que se vayan buscando objetivos bien específicos, ¿no? En matemáticas nos interesa el análisis de los errores, en buscar los obstáculos y dificultades que puedan tener los jóvenes y niños en el aprendizaje, cómo atacarla, ¿verdad? Etcétera. Entonces creo que estaría como dando como una apertura, ¿verdad? A la siguiente pregunta, Mario, ¿verdad? Bueno, hemos ya, bueno, han más bien hecho aportes en el sentido de que pues ven necesario realizar modificaciones parciales o completas, habría que revisarlo a la currícula que actualmente se tiene. Y pues han mencionado distintos aspectos, como por ejemplo incluir más asignaturas orientadas a la didáctica, revisar, como afinar de alguna manera cómo se están impartiendo algunas asignaturas ya del contenido matemático específicamente, que ya se encuentran en la currícula actual, y también incorporar aspectos tecnológicos, el uso de herramientas tecnológicas para la enseñanza de la matemática, y pues también esto último en lo que se profundizó de las prácticas docentes, ¿no? Todas estas actividades que contribuyan a, a fortalecer al estudiante que se está formando para ser docente en matemática en distintos aspectos. Ahora, la siguiente pregunta va pues en el sentido de qué hacemos, cómo podemos mejorar esa currícula. Y ya han tocado algunos aspectos, como los que he mencionado, pero pues posiblemente tengan otros aportes que hacer. La pregunta es, ¿qué cambios podrían realizarse en la formación de docentes en matemática? Vamos con Ana María. Ok, bueno, en primer lugar, considero importante que podamos enfatizar en el fortalecimiento de la lógica matemática, en este caso en todas las asignaturas de la especialidad, para que el aspirante a la docencia justifique matemáticamente sus procesos. Licorcio mencionaba en la primera pregunta la parte de las demostraciones, totalmente fundamental en este punto. Y también por el hecho de que motiva al estudiante a también demostrar, ¿verdad? Y que justifique esos procesos matemáticos. También por el hecho de que así adquiere experiencia en la identificación de razonamientos matemáticos en las respuestas de los estudiantes. El docente tiene que ser capaz de poder identificar qué camino siguió el estudiante y si ese camino era el correcto. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la justificación matemática. Así que ese es un punto que considero fundamental, ¿verdad? Que se pueda fortalecer esa parte de la lógica. En segundo lugar, también se hablaba de la investigación matemática. Quiero recalcar esa parte.
considero importante fomentar en los aspirantes a la docencia en matemática la investigación matemática de manera transversal en las asignaturas de la especialidad y en aquellas asignaturas de las áreas generales que también lo permitan, de manera que se entienda el conocimiento matemático como una práctica más de tipo social, que promueva en los futuros docentes el interés por crear espacios de investigación en educación matemática que actualmente casi no hay, ¿verdad? Lastimosamente. De manera que ofrezca oportunidades de divulgación, de manera que podamos tener la oportunidad de enseñarles a escribir artículos relacionados con el ámbito matemático y que la producción del conocimiento en la región aumente en esta área, también para el crecimiento profesional y académico y en la construcción de una comunidad educativa más sólida. Por último, también ya se había mencionado, pero sí quiero retomarlo, es que en las diferentes asignaturas de la especialidad y también del área general se incluye ese componente tecnológico, de manera que busquemos desarrollar competencias que le permitan crear y seleccionar entre las diferentes estrategias que se puedan dar, aquellas que les sirvan para trabajar, por ejemplo, diferentes modelajes a través del uso de la computadora, representaciones y material didáctico que integre el área tecnológica con la enseñanza de un determinado tema matemático. También la identificación y la valoración de las distintas formas de pensar y aprender que tienen los estudiantes al utilizar la tecnología, que en alguna medida puede cambiar y venir a fortalecer lo que enseñamos en el aula utilizando la pizarra de manera general. Ahí estaría mi aporte en esas 3 líneas. Gracias. Stanley, adelante. Muy bien. Como ya hemos hablado, ¿verdad? Ya hemos propuesto algunas cosas y hemos hasta cierto punto filosofado sobre ellas. Yo quiero hacer quizás un resumen. He ido tomando nota de varios aspectos y quizás los he enumerado por acá para mencionarlos a manera de un resumen. Los cambios que debería tener la currícula actual pasan por varias áreas. Las prácticas docentes ya lo hablamos extendido, ¿verdad? Pero también veo aspectos importantes como el área de la didáctica de la matemática, el manejar enfoques de aprendizajes activos. Tenemos una debilidad grande que provoca decisiones que no son muy acertadas. Menciono una en particular. El estudiante no suelta su teléfono. Entonces, ¿cómo aprovechamos que el estudiante ande su teléfono? Creo que esa parte del aprendizaje activo, las metodologías activas, integrando estos elementos tecnológicos para enseñar una clase de matemática, está bastante débil. Entonces, el currículo actual debe fortalecer, debe darle esa competencia al docente para que, bueno, ¿cómo ocupo el teléfono? Yo me topé con un punto bien delicado en los libros de matemática oficiales, porque los estudiantes tienen su teléfono a la mano, se les olvidó la computadora, aunque ya tienen computadoras, todos se les olvida la computadora. Las prácticas en el libro vienen diseñadas para realizarse con computadora, no con el teléfono. Entonces me tocó ver hasta algunos tutoriales en su momento de cómo se trabajaba o dónde estaba, más bien dicho, la herramienta en la versión de teléfono para poder realizar las prácticas con los estudiantes. Entonces, creo que el manejo de metodologías activas, pero con el enfoque en matemática y el enfoque con la utilización de recursos tecnológicos es algo que debe fortalecerse pensando en un futuro cambio para lo que es la currícula del profesorado de matemática. También debe tener flexibilidad, esa flexibilidad de adaptar la currícula a las diferentes modalidades. El enfoque multimodal es otra de las áreas que debe fortalecerse pensando en una actualización fuerte del profesorado. Debe el estudiante salir con esa competencia en el manejo de plataformas, en el manejo de este tipo de herramientas con el cual hoy se nos permite estarnos comunicando desde diferentes puntos del país a todos los que estamos en esta reunión. Entonces, esa es otra de las áreas que debe fortalecerse. Debe fortalecerse el enfoque, debe tener un enfoque en competencias digitales, la carrera.
también hay un aspecto bien interesante, que el docente debe ser conocedor de su marco legal. A veces en el área de leyes, el docente a veces ignora muchos detalles, muchas cuestiones propias, y eso se debe fortalecer también. El docente debe ser un conocedor de su marco legal. Y por último, menciono la colaboración interdisciplinaria, lo que el docente de matemática ¿qué aporta la matemática o cómo aparece la matemática como herramienta, digamos, en estudios sociales? ¿Cómo aparece la matemática en lenguaje? ¿Cómo aparece en ciencias, que es donde quizás más la vemos, ¿verdad? En física, química, es donde más se observa, pero hay presencia de la matemática en las otras asignaturas. Entonces, esa capacidad del docente de poder tener esa integración, digamos, o esa transversalidad de la matemática en las demás asignaturas, eso es algo que debe fortalecerse también. Quizás lo voy a dejar por ahí para que los demás compañeros den sus aportes. Gracias, Stanley. Licenciada Corsi. Sí, Stanley comentaba un apartado que es fundamental. Nuestros estudiantes del profesorado deberían de tener un conocimiento de los aspectos legales y de los cambios que el Ministerio de Educación va realizando. Es decir, debería de incorporarse a los practicantes a diferentes procesos que el Ministerio de Educación realiza para que este practicante no salga ignorando todos estos procesos. Por ejemplo, está un proceso de sensibilización, digamos, para las necesidades educativas especiales. Nuestros jóvenes en el actual profesorado no van a tener esa posibilidad. ¿Por qué? Porque solamente se está brindando a nivel de centros educativos de básica, educación media, pero las IES estamos alejadas de esa parte. Entonces, queda como que a discreción del estudiante de profesorado que conozca de todos estos elementos. Muchos de los maestros nos involucramos buscando apoyos ante el ministerio para que nos permitan la incorporación de los estudiantes en estos procesos que se ejecutan. Entonces, la parte legal no solamente pasa porque se incorpore en algún curso, sino que también el ministerio considere a estos practicantes como futuros o a estos estudiantes como futuros maestros que van a llegar al aula un poco descontextualizados en ese sentido. Entonces es importante que se incorpore algo de ese tipo. Hay una asignatura que creo que no se debería de dejar así como de forma transversal, y es la parte de la ética profesional. Ese aspecto de la ética profesional creo que se debería de retomar como un agregado, ¿no?, dentro de la formación de los profesorados. Además de movilidad de algunos cursos. Ya está claro que hay algunos cursos que resultan muy complejos para los estudiantes del profesorado. Hacer ese análisis, si conviene movilidad de los cursos, de no desarrollar un curso en el primer ciclo, sino que moverlo para que tenga las suficientes bases de lógica, las suficientes bases de razonamiento como para que puedan tener éxito a futuro y no queden estos cursos como en el tercer año del profesorado, siendo las últimas asignaturas que están cursando, o cuarto año dentro de un profesorado, ¿verdad? Entonces, también se tendría que hacer ese análisis de movilidad de los cursos. ¿Son importantes estos cursos? Sí, pero quizás en el momento en que se desarrollan actualmente no es el idóneo. Entonces, también hay que analizar ese tipo de movilidad de los cursos. Pasar a un ciclo donde ya los jóvenes tengan más competencias. Y luego estaba también queriendo enfocar incorporación como de nuevas áreas. Y aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos seminarios en el actual profesorado, pero en un seminario no se tocan esto de la atención de necesidades educativas especiales. Entonces, eso tendría que ver si se puede incorporar
o cómo se puede ir valorando conocimiento de esa área, porque como especialistas en matemáticas desconocemos mucho y solamente es como por iniciativa propia que a veces nos incorporamos, ¿no? Estudiando un poco de neurociencia, estudiando, qué sé yo, cursos que nos estaban ofertando en diferentes instituciones sobre las necesidades educativas especiales y cómo poder hacer adecuaciones. Ahorita, en este momento, ahorita mismo, un profesor debería de saber un poco de lenguaje de señas, un poco de estrategias para atender las dificultades de audición, un poco para atender dificultades de visión. Entonces, todos estos elementos están en el aula, pero nuestros jóvenes no vienen y no van a salir formados en ellos. Entonces, se vuelve como una debilidad que hay que valorar en dónde se pueden incorporar, si se pueden dar cursos paralelos, si se pueden dar, qué sé yo, cursos posterior al profesorado en lugar de otro tipo de proceso, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene que hacerse ese cambio y puntualizar, ¿no? Los cambios también a nivel de la parte administrativa. Son jóvenes que tienen que aprobar los cursos con una nota mínima del 7, ¿verdad? Ya es bastante exigente que lleguen a un 7 y luego someterse a la prueba de CAP. Entonces, hacer algunas valoraciones sobre qué resultados tenemos con la ECAP y si este requisito de dar 7 puntos como nota mínima para aprobación en el profesorado, ¿a qué nos ha llevado? Porque ya llevamos 10 años en esto y no sé si esto nos ha llevado a tener una mejor formación o docentes más capacitados. No vemos en qué ha intervenido el subir este elemento, esta calificación mínima de 7, y cómo se ha visto reflejado eso en los profesores, ¿verdad? Entonces también por ahí hay necesidad de hacer algunas incorporaciones. Gracias. Gracias, licenciada Corcio. Francisco, tienes la palabra. Muchas gracias. Sí, bueno, creo que ya los compañeros han mencionado bastante de las opciones. Yo me quedaría quizás con lo último que mencioné respecto a esa habilidad del docente cuando ya se ejerce la práctica. Necesita tener una habilidad para reflexionarse él solo sobre su propia práctica. Y esa creo que es de lo más complicado que se puede formar en la formación inicial, esa habilidad para poder autocuestionarme con un criterio sobre, sobre las mismas cosas que yo estoy haciendo. Creo que en ese sentido sí podría valer la pena incorporar una componente ya específicamente, por ejemplo, del enfoque de investigación-acción, en el cual el docente tenga la habilidad de tener un criterio para evaluar diferentes propuestas que él pueda probar con su grupo de estudiantes. Esto lo digo en especial porque, digamos, es importante, como decían, tener los diferentes recursos, digamos, en didáctica. Se imparten diferentes formas en cómo puede facilitar el aprendizaje. Sin embargo, cuando yo ya estoy en el aula, la particularidad del grupo que voy a atender, tal como puede ser que alguna de esas herramientas que recibí en esas didácticas sea útil con mi grupo, puede ser que ninguna lo sea. Entonces, la habilidad del docente está en probar diferentes estrategias, ya sea que las vi en una didáctica o que tuve que investigar más acerca de otras, porque con mi grupo las que yo vi en mi didáctica no me funcionaron. Entonces, necesito probar otra estrategia que tenga la habilidad de manera autónoma buscar esa estrategia, probarla y saber recolectar la evidencia necesaria para saber si me funcionó con mi grupo o no, y si esa es la estrategia que con mi grupo funciona, entonces la adopto y la adecuo con ese grupo, y luego un año posterior pues probablemente tenga que volver a adecuarme a otro grupo, asimismo a las condiciones, por ejemplo, pandemia o lo que sea, que sabemos, digamos, que ha sido una parte que ha estado muy complicada de atender. De hecho, todavía creo que nadie está muy claro de cuál es la forma adecuada de atender a un estudiante de manera en línea, por ejemplo. Se probaron muchas estrategias, creo que los docentes hicieron un gran esfuerzo durante toda la pandemia para adecuar sus estrategias de enseñanza,
involucrando diferentes alternativas, estrategias para lograr la atención del estudiante, que lograra su participación. Sin embargo, todavía no hay claridad, al menos no he tenido la oportunidad. He estado buscando mucho, digamos, bibliografía de qué tipo de estrategias han funcionado en línea, y hasta la fecha, digamos, a nivel mundial, no he encontrado alguna experiencia que diga esta estrategia a los docentes les fue muy efectiva para lograr eso con estudiantes. Entonces, en cuanto logremos que el docente sea capaz de autorreflexionarse y valorar su propia práctica, creo que va a estar formado para adecuarse al cambio y adecuarse a las diferentes situaciones que enfrenta como docente. Muchas gracias. Gracias a todos por sus aportes. Ya para ir finalizando, voy a trasladarles algunos de los comentarios que nos han hecho en Facebook, también algunas preguntas del público y algunas preguntas que me surgieron a medida que se desarrollaba el conversatorio. Les voy a plantear las preguntas de una sola vez, todas juntas, y les voy a pedir el favor de abordar en un par de minutos los aspectos que consideren adecuados al respecto. Primero voy con los comentarios. Tenemos alguno, por ejemplo, de Leo Amaya, que dice, algo que debe distinguir a un docente de matemática es apertura al cambio, compromiso por actualizar sus conocimientos, tener una competencia digital capaz de interpretar la forma en que un estudiante aprende, entre otras cualidades. Raúl Eduardo comenta, me parece la autoevaluación del docente, ya que cada día tenemos que innovar para hacer diferente una clase. Gaby García, me parece muy interesante el punto de monitorear a los profesores tutores, ya que es en la práctica docente donde se ejecutan y desarrollan habilidades de los estudiantes de profesorado. Fátima Castro comenta, las habilidades tecnológicas de la mayoría de estudiantes se han quedado en redes sociales y juegos. Es por eso que olvidan la computadora, una rama necesaria y que se ha obviado a través de los cambios que el Ministerio propone es la asignatura de informática. Es muy difícil querer utilizar el software de matemática y al mismo tiempo explicar desde el uso correcto del mouse y el teclado. Bueno, también hay comentarios criticando, bueno, aspectos del programa SMATE y también de los programas de la Facultad de Ciencias, entiendo que la Universidad de El Salvador. Traslado las opiniones, pero les recuerdo a quienes nos sintonizan por Facebook que debemos argumentar nuestras participaciones. No estamos cerrados a la crítica, tampoco nosotros como Asociación de Matemáticos de El Salvador no estamos cerrados a las críticas hacia nuestra asociación, pero sí les pedimos el compromiso de argumentar sus participaciones. También tenemos una pregunta de Abimelara que dice, ¿son suficientes 3 años para formar a un profesor en todos los aspectos mencionados? Esa es una pregunta que les traslado y menciono otras preguntas que me fueron surgiendo. Veamos. Como una pregunta de las que yo tengo acá es cómo garantizar que todas las instituciones de educación, de formación superior, pues estén trabajando al mismo ritmo y bajo las mismas condiciones, formando a sus estudiantes, de manera que si un estudiante sale de la Universidad de El Salvador o sale de cualquier otra universidad en donde se imparten carreras para profesorado de matemática, pues cumplan con las expectativas que se tienen según el currículo con el que se está trabajando o alguna mejora que se haga a futuro. Y también como pensando, supongamos que se hace una modificación a la formación, a la currícula que se utiliza para la formación de docentes. ¿Cómo atender y actualizar a los estudiantes a los docentes en servicio que se graduaron antes, que fueron formados con otras currículas? Esas preguntas les dejo para que las podamos abordar en un par de minutos para cada uno y en la medida de las posibilidades, según el tiempo. Y empezamos, bueno, con quien quiera empezar. Puedo iniciar. Adelante, Brevemente,
Brevemente, esa pregunta del tiempo es algo que me quedó así haciendo un poquito de falta mencionarlo, y yo concuerdo quizás con la idea de lo que transmite la pregunta que se ve en Facebook. Todos estos cambios requieren de más tiempo, y quizás la formación del profesorado en 3 años quizás se queda corto por todos los arreglos que se tienen que hacer. Quizás no es el tiempo suficiente, ¿verdad? Tendría que durar un poco más, o quizás servirse en un grado de licenciatura de una vez, porque no hay, o sea, si buscamos físicamente el tiempo donde integrar todos estos otros componentes, está bien difícil. Ese es mi aporte, que debe durar más la carrera, o sea, llevar más tiempo. Gracias, Stanley. Ana María ha pedido la palabra. Adelante. Gracias, Mario. También coincido con el compañero, ¿verdad? Hemos hablado de muchos aspectos que debe cumplir un aspirante a la docencia para llegar a ser docente de matemática. No es algo fácil, no es algo rápido de lograr, ¿verdad? Hablamos desde aspectos de metacognición que hablaba Francisco, hasta aspectos ya más específicos sobre el desarrollo de la lógica matemática ya en las asignaturas propias de la disciplina. La parte didáctica, que hasta el momento todavía hay mucho que abordar. Se mencionaba toda la parte de las didácticas en cada una de las áreas, ¿verdad? La didáctica de la geometría, la didáctica de la estadística, hablar de la didáctica de los errores de manera general. Todas esas temáticas y todas esas áreas en específico no es algo que podamos abordar de manera rápida, y es un proceso constante, continuo, integrador, y para mí en lo particular requeriría mucho más tiempo. En cuanto a tu segunda pregunta referente a cómo poder que las universidades unifiquen, entendí eso, tú me ayudas ahí, ¿verdad? Que unifiquen ese proceso de Sí. formación, ¿verdad? Pues el Ministerio de Educación se encarga de establecer los lineamientos y cada cierto tiempo se hace una revisión, ¿verdad? Por supuesto, se visitan las IES, está el área de educación superior, que son los encargados de hacer visitas constantes y estar visualizando de manera constante cómo están trabajando los estudiantes aspirantes a la docencia, en este caso en matemática. Así que sí se lleva un proceso bastante cercano, ¿verdad? De cómo es que las CIEs están formando. Por supuesto, como se mencionó también en su momento, cada universidad tiene sus propios enfoques. Eso ya es algo bien particular, pero de manera general sí se cuenta con lineamientos que especifican cómo debe formarse el docente. Bueno, tenemos la currícula en sí, ¿verdad? Que es la misma. Los procesos administrativos para egresar, para ingresar, todo eso, toda esa parte, los requerimientos para poder ingresar a la docencia, que también son establecidos por el Ministerio de Educación en esa línea. La última pregunta, si me la recuerdas, por favor. Sí, es cómo poder actualizar a los docentes bajo el supuesto de que se actualice la currícula de formación. Cómo poder actualizar a los docentes que se han formado con anterioridad. Gracias. Sí, en ese sentido, la formación continua. Ahí esa es la base, ¿verdad? Sabemos que durante la formación inicial tenemos que crear el perfil del estudiante deseado, de manera que entre las competencias que tiene que cumplir, por supuesto, es el aspecto investigativo, que él por su cuenta tenga la necesidad, el deseo de continuarse formando. Y por supuesto, no solo se va a quedar en lo particular, pienso yo que no solo se va a quedar a nivel de yo quiero formarme en esto, o si yo quiero o no quiero, sino que debe establecerse también requerimientos específicos de cada cuánto tiempo tiene que formarse el docente, porque no es algo que sea solo porque yo lo quiero así, porque muchas veces se dan docentes que tienen ese deseo y está excelente, ¿verdad? Pero también debe ser algo ya establecido, ¿verdad? Legalizado, que debe formarse, debe estar constantemente en formación y cada cuánto tiempo. Y por supuesto, esa es la clave, la formación continua.
Gracias. Gracias, licenciada Corcio. Pidió la palabra. Adelante. Gracias. Creo que a la respuesta que usted había planteado, la maestra Ana María le ha dado una buena respuesta. Y quiero referirme al monitoreo hacia los profesores tutores. De hecho, quería comentar que hace unos años se hicieron unas consultas a los maestros y de ahí resultaron ciertas propuestas técnicas. Dentro de esas se tocaba el tema de cómo hacer que los tutores sean seleccionados, cuál debe ser el perfil de un tutor para la práctica docente y qué se tiene que hacer para que un maestro pueda ser tutor. Y luego salió dentro de esos, como respuesta a estas preguntas, que se debería de dar como una inducción al profesor tutor para que podamos obtener digamos, tomar acuerdos de cómo trabajar con las prácticas. Que el Ministerio de Educación debería tener como una selección de cuáles son estos maestros tutores que son como modelos positivos para los futuros maestros. Que se establezcan procesos como de intercambio entre las universidades, como para que se pudieran plantear qué tipo de tutor es el que realmente nosotros necesitamos y qué es lo que se tendría que hacer. En definitiva, los resultados pues fueron eso, ¿no? Debería de haber una inducción para un profesor tutor. Un profesor tutor debería tener una certificación de que puede ser un profesor tutor para la ejecución de la práctica. Pero luego ahí viene el dilema, ¿no? Todos los maestros deberían tener esa posibilidad de ser tutores, porque se espera, ¿no? Que sean los buenos maestros, que son los que forman nuestras generaciones. Entonces, en ese sentido, creería que sí, debería de haber un programa de inducción para los profesores tutores, un poquito para concientizar que también es parte de la ayuda que nosotros tenemos, ¿verdad? En ese sentido. Así que respondo a ese punto porque justamente me quedo ahí como un punto pendiente, ¿no? De aclarar. Es necesario quizás que contemos con un proceso de inducción para tutores. Y obviamente eso no lo puede como presentar las IES, eso tendría que ser a nivel ministerial, ¿verdad? Me quedo hasta acá. Muchas gracias. Licenciada Francisco. Sí, bueno, respecto a cómo garantizar el mismo ritmo en todas las IES, yo sí creo que ya concretamente se deben de hacer algún tipo de estrategias. Digamos que es muy complicado a pesar de que, como decía Ana María, se puedan hacer las visitas y todo, el poder de alguna manera equiparar, porque por alguna razón siento que debe de haber un espacio en donde los encargados de los profesorados puedan intercambiar lo que están haciendo. ¿Qué tipo de estrategias, por ejemplo, hace la Universidad Nacional para formar a su docente en matemática? De repente, y otras instituciones no lo hacen porque simple y sencillamente no tienen conocimiento de que se puede hacer así. Incluso, bueno, idealmente, la parte de los tutores que, como decía la licenciada Corcio, que si el ministerio pudiera tener ya un registro o llevar a cabo una selección de ellos. Mientras tanto, mientras eso sucede, que igual, digamos, si somos optimistas, ojalá sea pronto, pero si mientras tanto sucede, al menos entre instituciones tener ya un conglomerado, un grupo que se ha detectado con ciertas características, digamos, de esos profesores buenos. Creo que esos espacios son casi nulos. Según recuerdo yo, cuando trabajando con el proyecto ASMATE, el reunir, por ejemplo, los representantes de los profesorados solamente para discutir sobre qué actualizaciones hacer a materias específicas. Creo que ha sido de las pocas oportunidades en donde los encargados de los profesorados han podido tener el espacio de compartir y llegar a algún tipo de consenso. Creo que es bastante importante para ya no solamente enfocado a
a cambiar una currícula, sino que a intercambiar, por ejemplo, con datos específicos. Por ejemplo, de la Universidad de El Salvador. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen arriba de cierta nota en la ECAP? ¿Y qué podría estar ocasionando que salgan mejor o peor estos estudiantes de profesorado en X universidad? Se puede compartir diferentes experiencias exitosas que se han tenido en las prácticas docentes, que ya lo discutimos mucho. Creo que son diferentes formas en las que falta quizás intentar un poco y que podrían garantizar que otras IES retomen lo que están haciendo, digamos, las que están ahorita formando tal vez un mejor profesional de la docencia y decir, bueno, quizás yo puedo aplicar esto, yo puedo aplicar esto otro. Solo, digamos, de manera más, intentando que sea factible dentro de todo. Creo que eso tal vez podría garantizar un poco más de al menos ir aminorando un poco esas diferencias. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, ya con esta participación estamos por finalizar, pero antes de ello quiero hacer algunas conclusiones. En principio, basado en todas las participaciones que hemos tenido, pues la conclusión es que sí parece ya necesario hacerle mejoras a la currícula con la que actualmente se trabaja para formar docentes en matemática. Y mientras eso pueda lograrse, en algún momento el curso natural de las cosas llevará a actualizar esa currícula, pues va a ser responsabilidad de todos los que de alguna manera estamos involucrados en este proceso de formación, el hacer lo mejor posible con la currícula que ya se tiene y estar pues acorde a los tiempos que vivimos. Así que pues cierro con un llamado de atención a todas las personas involucradas en la formación de docentes, a que tengamos el compromiso y trabajemos con el compromiso para formar docentes que pues contribuyan a su vez a formar estudiantes que se desempeñen adecuadamente en la sociedad y que hagan crecer esta sociedad salvadoreña. Muchas gracias por sintonizarnos y les esperamos en el próximo conversatorio. Y pues finalmente agradezco a todos los panelistas que han contribuido a esta actividad, colaborando con la Asociación de Matemáticos de El Salvador. Muchas gracias por sus aportes. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación para formar parte de esta actividad y quiero aprovechar unos segunditos para saludar a mis estudiantes. Varios me dijeron, ahí nos saluda, ahí nos envía un saludo. Saludos a todos mis estudiantes, tanto de la universidad como del Complejo Educativo Pedro F. Cantor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por contribuir. Buenas noches a todos y hasta luego. Feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches a Adiós. todos.